Muy buenos días, queridos amigos y amigas que nos acompañan en este seminario bíblico. Continuamos hablando del libro de Apocalipsis y de su relación directa con el libro de Daniel. Hemos ido observando cómo a través del desarrollo de este seminario, la relación directa con el libro de Daniel es clara, contundente y taxativa. Pero a la vez hemos visto que hay una cantidad de referentes de toda la Biblia. Nos hemos estado moviendo desde el mismo Génesis hasta Apocalipsis, pasando por casi todos los libros del texto bíblico. Hoy, continuando con el desarrollo de este seminario, vamos a hablar un poco de lo que es Apocalipsis 19 y 20, ya muy en la recta final, muy cercanos al final del libro de Apocalipsis, que tiene 22 capítulos. Es bien interesante ver cómo todo lo que hay allí establecido, todo lo que hemos tratado de explicar, todos los temas de Apocalipsis por los que nos hemos movido, nos han corroborado de una manera muy clara y contundente lo que está establecido en los libros anteriores. Cómo lo que se ha establecido allí ha tenido una clara coincidencia, una concordancia absoluta con el resto de la Biblia. Recordemos que entre Apocalipsis y Génesis hay una distancia temporal bastante amplia, cerca de 2000 años, y sin embargo, las coherencias entre uno y otro son escalofriantemente grandes. Bueno, cuando empezamos a hablar de Apocalipsis 19 y 20, hay dos temas que brotan casi de manera instantánea. El primero de ellos es el tema del milenio y el segundo de ellos es el tema de el gran juicio, el juicio del trono blanco. Esos dos temas que están íntimamente relacionados, íntimamente vinculados, empiezan a coger una muy especial fuerza en el desarrollo de estos dos capítulos y concretamente de una manera muy especial y muy taxativa en Apocalipsis 20. En Apocalipsis 19 se da todo este proceso de eh, el lago de fuego, de una serie de eventos muy representativos de lo que es el cumplimiento de la profecía bíblica. Ahora bien, hay cuatro elementos de una total trascendencia que se exaltan en el desarrollo de Apocalipsis 19. Y esos cuatro elementos que se desarrollan ampliamente en Apocalipsis 19 básicamente son eh, un primer evento que son las alabanzas que se dan a Dios de una manera reiterativa por los cuatro ancianos, por todos los ángeles. Y es muy diciente porque estas alabanzas van acompañadas de una palabra muy representativa, aleluya. Y esa palabra, aleluya, es el único aparte del Nuevo Testamento, allí en Apocalipsis 19, donde se menciona cuatro veces. No está en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. Y sin embargo, aquí en Apocalipsis 19, esta palabra aleluya se menciona cuatro veces y es reiterativa. Esto nos lleva a plantear un poco sobre el tema de la alabanza a Dios. Y esto se refleja, este es el primero de esos cuatro elementos que resaltan
en Apocalipsis 19. Primero, las alabanzas. El segundo elemento que se exalta aquí en Apocalipsis 19 es la anunciación de las bodas del Cordero. Es decir, la vinculación directa, oficial de Jesucristo con su iglesia, las bodas del Cordero. Extraordinario. No hay ningún otro elemento, no hay ningún otro punto en el que se exalte esta actividad de una manera tan reluciente, tan clara, tan taxativa, como se hace en Apocalipsis 19. Extraordinario, las bodas del Cordero. Y hay un tercer elemento que es de toda trascendencia, y es la salida de Dios o el ingreso de Dios a la gran batalla en un caballo, en un corcel blanco. Y se habla allí de que sus ropas están teñidas de sangre. ¿Por qué razón? Porque ese teñido de sangre hace referencia a que él ya venció, él ya pagó. El diablo no tiene más poder sobre sus hijos, los hijos de Dios, no los hijos del diablo. ¿Listo? Esto es absolutamente contundente. Esto es avasallador. El hecho de que Jesucristo salga triunfante en un corcel blanco con las ropas teñidas de sangre es un escudo para decirle a Satanás: yo ya pagué por mis hijos, por mi iglesia. No hay más poder de parte tuya sobre ella. Y esto es muy importante porque allí se derivan dos elementos que forman parte integral del carácter de Dios, de la personalidad de Dios. Y esto es algo importantísimo. Y es que allí, tanto en Apocalipsis 19:11 como en Apocalipsis 19:13, se dan dos nombres muy especiales para Jesucristo y dos nombres que exaltan, reitero, los atributos de Dios. El primero de esos nombres se da allí en Apocalipsis 19:11, donde es llamado Jesucristo fiel y verdadero. Jesucristo es llamado fiel y verdadero. Apocalipsis 19:11. Y eso tiene una tremenda responsabilidad, una tremenda connotación. Y más adelante, en el mismo Apocalipsis 19, en el versículo 13, es llamado Jesucristo el verbo de Dios, la acción de Dios. Es llamado el verbo de Dios. Qué tremendo esto. Y esto da una connotación muy grande, muy fuerte, muy pesada sobre todo el proceso. Le da sentido a la acción de Dios. Y el cuarto y último elemento que se resalta en Apocalipsis 19 es el evento del lago de fuego. Esto tiene mucho que ver con lo que va a ocurrir a continuación en el milenio. Entonces, Apocalipsis 19, cuatro eventos de toda trascendencia. Evento número uno, las alabanzas en el cielo, y aparecen acompañadas de la palabra aleluya. Única parte del Nuevo Testamento donde se menciona esta palabra y se menciona cuatro veces, Apocalipsis 19. Primero, alabanzas en el cielo. Segundo, anuncian las bodas del Cordero. Tremendo. Tercero, la salida, la llegada de Dios en Jesucristo en su corcel blanco. Y allá hay una connotación muy importante porque habla de que de la boca sale una espada para vencer y destruir a los malignos, aquellos adoradores de la bestia, aquellos cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida. Y esto tiene especial importancia a continuación en el capítulo 20. Y el cuarto elemento es la proclamación, el establecimiento del lago de fuego. Ahí les decía en la introducción a esta charla del día de hoy una correlación
de Apocalipsis con el resto de la Biblia. Y no podría ser de otra manera. El autor de la Biblia intelectual es solo uno, Dios. Dios es el autor intelectual de la Biblia. Los autores materiales, quienes lo escribieron, fueron cerca de 40. Pero por lo pronto el autor único intelectual de la Biblia es Dios. Y esta relación cruzada, esta referencia cruzada con Apocalipsis, eh, me permito traerla para que la revisen. Yo creo que es importante que ustedes hagan esto. Esto les va a dar una mayor claridad, una tremenda claridad de lo que hemos venido tratando a lo largo de este seminario. La primera es que en Apocalipsis se habla claramente de un nombre secreto de Jesucristo, un nombre que solo Él conoce y nadie más. Ese nombre secreto tiene una referencia cruzada con el libro de los jueces. Encontramos la cita allí en Jueces 13, capítulo 13, versículo 18. Es el nombre secreto de Jesús. Encontramos esa referencia cruzada con el libro de los Jueces, capítulo 13, versículo 18. Hay otra referencia cruzada donde se habla de que Dios, a través de Jesucristo, va a juzgar con vara de hierro, con vara de hierro. Eso tiene una referencia cruzada en el Salmo 2, en el versículo 9. Recuerden que los días martes y los jueves estamos haciendo reflexión bíblica sobre el libro de los Salmos, ya también sobre la recta final. Allí vamos sobre el Salmo 123, 124, y en algún momento estuvimos hablando sobre el Salmo número 2, versículo 9. Allí se habla de la vara de hierro para el juicio que va a realizar Dios sobre la creación, sobre el hombre. Lo invito a que vaya y escuche y reflexione con nosotros en las presentaciones los días martes y jueves sobre el libro de los Salmos. Hay una referencia cruzada, y es una de las más complejas que se dan, sobre el lagar de Dios. Esta referencia cruzada sobre el lagar de Dios se da claramente en el libro de Isaías, uno de los libros pesados de la Biblia, uno de los libros duros, fuertes de la Biblia, el libro de Isaías, el profeta Isaías, uno de los profetas mayores. Y lo encontramos allí en Isaías 63, versículo 3, capítulo 63, versículo 3, donde claramente se establece, así como se hace en Apocalipsis 19, una referencia cruzada con el lagar de Dios. La siguiente referencia la encontramos con el libro de Daniel, con el capítulo 2 del libro de Daniel, versículo 47, donde se habla de que Jesucristo es el Señor de todos los reyes, es el Rey de reyes, es la autoridad máxima que hay sobre todos los reyes de la tierra. Encontramos allí en el capítulo 2 del libro de Daniel una referencia cruzada bien interesante. Daniel capítulo 2, versículo 47, el Señor de los Reyes. Hay posterior a esto una referencia cruzada con Juan 1:1, donde claramente se establece que Jesucristo es Dios. Y es ese nombre que llamábamos ahora atención al respecto, y es Jesucristo es el verbo de Dios. Jesucristo es el verbo de Dios. Lo mencionábamos allí en Apocalipsis 19, versículo 13, y lo encontramos una vez más en Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan 1:1. Esa referencia cruzada es muy, créame, muy importante. Téngala presente. Hay una referencia cruzada también en el segundo libro de la segunda epístola de Pablo a los tesalonicenses. 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 a 8, donde Pablo simplemente cita allí el juicio y la batalla que da Jesucristo contra sus enemigos, contra sus adversarios,
contra los adoradores de la bestia. 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 17 y 18. Téngalo allí presente, consúltelo, léalo. No deje esto simplemente en ver un video interesante. Escudriña la palabra de Dios. Le aseguro que no se va a arrepentir. Y una última correlación la encontramos allí en el libro de Hebreos, la epístola de Pablo a los Hebreos, en el capítulo 4, en el versículo 12, donde se habla de lo que mencionábamos hace un instante y es la espada que sale de la boca de Jesucristo. Esto tiene una connotación muy fuerte, porque la espada de Jesucristo es su palabra, aquella que sale de la boca de él. Ojo, con la palabra de Dios, vence en esa batalla, en ese juicio final que se desarrolla. Bueno, aquí en este capítulo 19 hay unos elementos muy llamativos. El primero de ellos es que se menciona por última vez en Apocalipsis la palabra iglesia, la novia, la esposa, la iglesia de Jesucristo. Y esta palabra aparece en el versículo 19 veces. Qué coincidencia, ¿no? Ah, no, serán guayabas vos. 19 veces, capítulo 19. Allá aparece la palabra iglesia y desaparece. No se vuelve a mencionar la palabra iglesia, salvo hasta el capítulo 22. En el último capítulo del último libro de la Biblia, el capítulo 22 de Apocalipsis, en el versículo 16, vuelve a aparecer la palabra iglesia. ¿Y esto qué tiene? Aparte de ser un dato curioso, esto tiene unas implicaciones tremendas, tremendas. Enseguida se las doy. Vamos caminando y vamos avanzando. Tiene tres connotaciones el hecho de que esto ocurra, es decir, que aquí aparezca en el capítulo 19, por última vez, 19 veces la palabra iglesia y que no vuelva a aparecer hasta el versículo 22, hasta el capítulo 22, versículo 16 de Apocalipsis, tiene tres connotaciones muy importantes. ¿Cuáles son esas tres connotaciones que tiene este comentario? Primero, que la iglesia de Cristo está en el cielo antes de que Jesucristo descienda y aparezca en su corcel blanco, con sus prendas teñidas de sangre y una espada que sale de su boca. La iglesia, la esposa del Cordero, está en el cielo. Elemento número 2 que tiene esta afirmación, y es que en el juicio la iglesia no está en la tierra. La iglesia no será sometida a ese primer juicio de parte de Dios. La iglesia está resguardada en el cielo, esperando las bodas del Cordero. Tremendo. Y connotación número 3, delicadísima, grave, fuerte, tremenda, es el hecho de las bodas del Cordero que se dan en la iglesia, en el cielo, entre la iglesia y Jesucristo. Jesucristo viene a tomar a su novia, viene a tomar a su iglesia, viene a tomar a aquellos cuyos nombres sí estaban inscritos en el libro de la vida. Tres connotaciones importantes. Tome nota. Primero, la iglesia está en el cielo esperando a Jesucristo. Segundo, la iglesia no estará en la tierra para el momento del juicio. Y tercero, la iglesia está esperando las bodas del Cordero. Tremendo. Ojo, tome nota, esto es importante, de verdad que es importante. ¿Ve la importancia de estos datos que parecerían meros datos curiosos? Hay unas implicaciones delicadas, y esto es lo que podríamos llamar la letra menuda que hay en la Biblia. Esto es el leer entre líneas para poder uno entender y captar estas ideas que parecen mimetizadas allí, pero no, el que tenga oídos, escuche, el que tenga ojos, que vea. Escrito está. Bueno, hay un elemento adicional sobre todo esto y es el hecho de que todo lo que tiene que ver con Jesucristo
tiene que ver con la profecía. Ahí sí, como decía un amigo mío, todo tiene que ver con la profecía. Y esto tiene una especial trascendencia en Apocalipsis 19. ¿Por qué? Si lo devolvemos desde su nacimiento, hay cerca de 190 profecías sobre el nacimiento de Jesucristo. Las más relevantes quizás están en el libro de Isaías, les decía, un libro fuerte, pesado, sobre todo lo que fue la vida y muerte de Jesucristo, su labor, su función, su muerte. Ningún otro libro lo detalla con más cuidado que el libro de Isaías. Sobre lo que fue su resurrección, la resurrección de Cristo, su obra, está meticulosamente detallada en el libro de Mateo. Léalo, Evangelio según San Mateo. Todo lo que tiene que ver con la iglesia, la formación de la iglesia, está a nivel profético en el libro de Mateo. Le repito, vaya y dele una miradita, léalo, estúdielo, apréndalo, haga la aprehensión de ese conocimiento tan valioso, no tan valeante, sino tan valioso que hay en el libro de Mateo al respecto de la iglesia a nivel profético. Continuamos con la segunda venida de Jesucristo, totalmente profético en el libro de Apocalipsis. El milenio, todo el evento del milenio, el encadenamiento del diablo en el pozo de fuego, está descrito a nivel profético en el libro de Apocalipsis. Y por último, la nueva Jerusalén, la nueva tierra, tiene que ver con Jesucristo, posterior a las bodas del Cordero, está en Apocalipsis. De manera que todo lo que tenga que ver con Jesucristo tiene que ver con un tema profético. Dato interesante. Eh, Respecto a lo que ocurre aquí en el capítulo 19, hay eh, un tema muy importante, es el tema del milenio. Milenio viene de 1000 años. Mille anno, que hace referencia a un periodo de tiempo de 1000 años. Esta cita, esta palabra milenio en el versículo, en el capítulo 19 de Apocalipsis, aparece al menos 6 veces. Al menos 6 veces aparece la palabra milenio en eh, Apocalipsis 19. Y esto tiene una trascendencia muy importante, una aplicación transversal sobre todo el tema de Jesucristo y de Apocalipsis 19, puesto que hace referencia al reinado terrenal de Jesucristo en este milenio. Y aquí se empiezan a desatar una cantidad de nudos que se nos venían haciendo en la cabeza sobre el fin de los tiempos, sobre el tabernáculo, sobre y qué se sigue. Y entonces me da miedo leer Apocalipsis y entonces qué va a pasar y la destrucción y todo. De eso hemos venido hablando. Y tenemos claridad de que todo ese juicio, toda esa destrucción, toda esa monstruosidad que se va a desarrollar, solo es para aquellos cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida. Va ahora entendiendo. Entonces, respecto a este milenio, hay tres corrientes o tres elementos que es muy importante tener. El premilenialismo, es decir, antes del milenio, y era algo muy típico en la iglesia antigua. ¿Por qué? Porque en la iglesia antigua se esperaba, de alguna manera, que Jesucristo viniera a ocupar el trono de David. Que la llegada de Jesucristo se diera antes de la ocurrencia de este milenio. Cosa que ciertamente fue perdiendo peso a medida que íbamos entrando en los planteamientos bíblicos y en el estudio de la profecía bíblica. Ciertamente no fue así. Hay una segunda corriente sobre el milenio y es la amilenialista. A quiere decir sin antes de una palabra.
Apetito, sin hambre. Anoréxico, sin norexia. Amilenialista quiere decir que hay una corriente que establece que todo lo que se habla en la Biblia, en la parte de Apocalipsis referente al milenio, es única y exclusivamente alegórico, que no va a ocurrir de verdad, que es algo para interpretarse. Uy, qué peligro. Y que todo esto es a nivel alegórico, que no va a haber tal cosa como 1000 años, que no va a haber tal cosa como un reino de Jesucristo antes de la Nueva Jerusalén, antes de la Nueva Tierra. Muy respetable, aún hay corrientes que creen esto y lo apoyan. Ok, cada uno con sus cada unadas. El Espíritu Santo, a través del estudio de la palabra de Dios, le determinará si eso no así. Y por último, una corriente que es la postmilenialista, es decir, después de la ocurrencia del milenio. Y es la que hace referencia a dos elementos. Primero, la depuración, la purificación y depuración de la iglesia, preparándola para las bodas del Cordero. Personalmente creo que esto es lo que dice Apocalipsis. La iglesia cada vez se va reduciendo, cada vez el mundo contamina más la fe en Dios. Cada vez es más común ver el mundo entrando a la iglesia que la iglesia entrando al mundo. Luego los pocos que quedan o que quedamos vamos siendo depurados en la fe para conformar precisamente la novia, la esposa de Jesucristo para las bodas de Cordero. Su iglesia es depurada. Dice la palabra, muchos son los llamados y pocos los elegidos. Potencialmente, esa túnica de Jesucristo teñida de sangre fue por todos los hombres, potencialmente. Pero efectivamente, por muy, muy pocos, esos muy pocos que resistan hasta el final. Y viene allí la cita de Daniel, que al final los tiempos serán acortados, porque si no se acortan, aún los creyentes e hijos de Dios no serían salvos. Entonces, esta preparación, esta depuración de la iglesia es la preparación para la boda de Cordero. Y esto es precisamente lo que plantea la corriente postmilenialista. Ahora bien, teniendo todos estos elementos claros, podemos pasar al capítulo 20 de Apocalipsis, donde en estos elementos que aparecen en el capítulo 20 hacen una cita, una referencia concreta al lago de fuego, donde es arrojado Satanás con todos sus creyentes, los adoradores de la bestia, aquellos cuyos nombres no estuvieron inscritos en el libro de la vida. Y aquí aparece algo bien interesante. ¿Por qué? Porque es un proceso. Jesucristo viene, da la batalla contra sus enemigos, sus adversarios. Un ángel baja del cielo con las llaves y una cadena gigante para amarrar, atar al diablo, dice allí en Apocalipsis 20, la serpiente antigua, el diablo, y es echado, encerrado por 1000 años con todos sus secuaces, todos los que adoraron la bestia, los idólatras, aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Al cabo de esos 1000 años, que es ese reinado terrenal de Jesucristo con su esposa, al cabo de ello, Satanás es liberado. ¿Y qué creen? Una vez más, esta chanda sale nuevamente a rodear la Nueva Jerusalén para destruirla, para acabarla. Es decir, no contento con esos 1000 años guardados, vuelve y sale a seguir haciendo lo que siempre ha hecho, engañar, destruir y matar. Pero Jesucristo, una vez más, sale, da la batalla, vence de una vez y para siempre al diablo, a Satanás,
a todos sus secuaces, a aquellos idólatras adoradores de la bestia, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, y arroja a Satanás con todos estos personajes que han sido sometidos a un segundo juicio, a una segunda muerte. Y aparecen unos términos, unos conceptos muy interesantes. La primera resurrección, todos son llamados a la presencia de Dios, todos son sometidos ante los libros que son abiertos en el cielo y todos son juzgados conforme a sus obras y son arrojados al lago de fuego con Satanás para siempre. Y allí en este momento es cuando se da la nueva Jerusalén que desciende a la tierra y el reinado eterno de Jesucristo. Todo esto es lo que aparece en Apocalipsis 20. Tremendo. Le cuento, aparecieron las llaves. Le cuento, ya hay claridad, ya sabemos qué es lo que va a pasar. La Biblia es clara, contundente, translúcida, desde el principio hasta el fin, tanto del libro per se como de la humanidad, cómo empezó, cómo fue la caída, cómo ha sido el desarrollo, cómo se está dando en estos momentos y cómo va a terminar. Es la importancia y la trascendencia. ¿Ve por qué surge esa duda de y por qué será que la Iglesia Católica no dejaba leer el Apocalipsis? ¿No? Porque se decía que el que lo leía se enloquecía, porque se decía que leer el Apocalipsis era solo para un grupo muy selecto. Casualmente, ese grupo selecto todo pertenecía a la Iglesia Católica. Extraño. Bueno, no sé quién soy yo. Entonces, todo esto que aparece allí está en Apocalipsis capítulo 20. Muy interesante, muy tenaz toda esta descripción. Muchas veces le he sugerido, le he recomendado que coja, que tome usted la palabra de Dios, la Biblia, y lea antes de conectarse, para que así pueda sacar el máximo gusto, el máximo provecho de este seminario y de estas charlas. Allí claramente está, ¿sí? Y ocurre algo bien interesante dentro de todo esto. Hay una especie de segunda oportunidad, y esto se da con la apertura de los libros y el juicio de Dios a todos los muertos. Dice allá Apocalipsis 20 que todos los que fueron muertos serían resucitados. La primera resurrección. Todos son resucitados y todos están en pie cuando los libros son abiertos para el juicio del trono blanco. Esto es tremendo. Esto es tremendísimo. ¿Sí? Esto es tremendísimo. ¿Por qué? Porque después de este juicio del trono blanco, todos son lanzados al lago de fuego y condenados de una vez y para siempre. Tremendo, tremendo. Y aquí aparecen tres referencias cruzadas muy interesantes, tres referencias cruzadas muy bacanas que vale la pena traer a colación. La primera es que ese juicio del gran trono blanco se da inmediatamente, seguidamente del milenio. Inmediatamente termina el milenio, ¡pum!, arranca el juicio del gran trono blanco. Todos son llamados a ese, salvo los hijos de Dios, aquellos cuyos nombres sí estaban escritos en el libro de la vida, están en el cielo esperando las bodas del Cordero. ¡Qué tremendo! Ojo con esto. Elemento número 2, se da cumplimiento a lo que establece Daniel 12:2. Daniel capítulo 12, versículo 2, que establece que todos resucitan de la muerte terrenal para el gran juicio del trono blanco. Todos resucitan para ser enjuiciados. Y no tiene nada que ver con lo que promulga la Iglesia Católica Romana de la restitución de la carne, la resurrección para gloria. No, ojo, esto es una cosa totalmente distinta. Esto es resurrección para juicio, no más. Y no tiene que ver nada con la restitución o resurrección de la carne.
Nada tiene que ver con eso. Bueno, tal vez tenga que ver, pero la Biblia no dice nada al respecto. Dice lo contrario. Bueno, interesante. Tercer elemento, se da cumplimiento allí, en ese juicio ante el trono blanco. Se da cumplimiento a lo que establece la epístola de Pablo a los Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículos 2 al 11. Capítulo 2, versículo 9 al 11. Epístola de Pablo a los Filipenses, en la cual se establece, allí en el capítulo 2, versículo 9 al 11, toda rodilla se doblará ante la presencia de Dios, para que toda rodilla se doble ante Dios. Y esto ocurre, este cumplimiento se da claramente establecido en Apocalipsis 20. Interesante, capítulo 19, capítulo 20 del libro de Apocalipsis. Si el Señor nos lo permite, dentro de 8 días tendremos nuestra última charla de este seminario. Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 22. Y será el fin de este seminario. A la espera de que el Señor nos muestre y nos indique con qué seguimos. Hay mucho por aprender. Hay mucho por estudiar. Con gusto. Que el Señor los guarde.